Bueno, querido hermano, em, ahí, ya, estoy un poquito descentrado. Ahí. Bueno, hemos retomado el estudio después de 2 semanas, que bueno, por el 18 de septiembre después yo estuve enfermo, así que no se pudo realizar, pero la idea es que hoy día retomemos el estudio de Apocalipsis, entrando en la segunda parte de Apocalipsis. Ya pasamos la mitad, estamos en Apocalipsis capítulo 12. Como decía, el último versículo del capítulo 11, el versículo 19, donde se abre el lugar santo y se ve el arca del pacto que está en el lugar santo del santuario celestial, nos indica que ya estamos en la otra parte. Ya pasamos el lugar santo y ahora entramos al lugar santísimo del santuario celestial. Por eso todo de aquí para adelante, salvo esta primera parte, todo va a va a estar relacionado con el tiempo del fin. Ya no hay, ya no hay profecías anteriores, salvo la primera parte del capítulo 2, que es para ubicarnos. El capítulo 2 es como para entrar en el tema de escatológico, del tiempo del fin. Escatológico significa eso, tiempo del fin, relacionado con el tiempo del fin. Entonces ahora todos los acontecimientos van a partir de 1798, cuando cae el poder papal, y 1844, cuando termina la profecía de 2300 días, de ahí para adelante. Estamos directamente en tiempo del fin, porque esas son las fechas que marcan el inicio del tiempo del fin. ¿Ya? Eso lo hemos explicado en otras clases. Así que vamos a Apocalipsis 12, ¿ya? Y lo voy a analizar de una forma diferente a lo que lo hemos hecho las otras veces, porque las otras veces hemos ido como versículo por versículo, pero ahora vamos a hacer un análisis un poquito diferente. De hecho, la forma como lo vamos a realizar, yo se las mandé hace ya 2 semanas, no sé si la habrán revisado, pero les mandé la clase, los apuntes. Así que vamos a empezar analizando los personajes que están en el capítulo 12. Y el primer personaje que aparece en el capítulo 12 está en el versículo 1 y 2. Lo voy a leer. Dice lo siguiente: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Este es el primer personaje que aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis. Como dice aquí, es una mujer que aparece como una señal en el cielo. Se dice incluso que es una gran señal. Pero esta mujer tiene características bien particulares. Primero, está vestida del sol, o sea, tiene una ropa bien gloriosa, luminosa. Vestida del sol, me imagino que es con mucha luz. Después dice que en sus pies está la luna, debajo de sus pies está la luna, que la luna también es un objeto que está en el cielo y que también tiene luz. Pero hay una cosa interesante. El Sol es un objeto celestial que tiene luz propia, genera luz por sí mismo. Pero la Luna es un cuerpo celeste que no tiene luz propia, sino que refleja la luz del Sol. O sea, lo que nosotros vemos cuando vemos la Luna que está luminosa es, en el fondo, que la luz del Sol llega a la Luna y rebota en la Luna, y eso es lo que nosotros vemos como luz que está en la Luna. No es que la Luna tenga luz en sí misma, sino que refleja la luz del Sol. Entonces, vestía el sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Imagínense, todo tiene relación con la luz, la estrella, el sol, la luna. Y agrega en el versículo 2 algo súper importante. Dice que embarazada. Estaba embarazada y no estaba en cualquier momento del embarazo, no estaba en los primeros meses del embarazo, sino que estaba en los últimos segundos del embarazo. O sea, ni siquiera estaba en el último mes de embarazo, sino que estaba en el momento preciso para dar a luz. Estaba incluso con dolores de parto, dice. En la angustia del alumbramiento estaba, o sea, estaba a punto de dar a luz a su hijo. Ahora vamos a analizar qué significa esta mujer. De hecho, vamos a ir a ver Isaías en el Antiguo Testamento, Isaías 26, versículo 17. Isaías 26, versículo 17. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Ahí, ¿no es cierto?, el profeta Isaías.
en el capítulo 26, nos va a dar luz acerca del significado profético de una mujer. El significado profético que tiene una mujer. 26, 17. Leo. Dice, como la mujer encinta, miren interesante, este texto del Antiguo Testamento justamente se refiere a una mujer embarazada, encinta. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, o sea, lo mismo que dice Apocalipsis 12, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Miren interesante, es el profeta Jeremías que está identificando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel de ese entonces, cuando estaba vivo Jeremías, y cuando Jeremías escribió su libro, y escribió específicamente el capítulo 26, y Jeremías compara a una mujer encinta, con dolores de parto, a punto de alumbrar, con el pueblo de Dios. Con el pueblo de Dios que en ese momento era el pueblo de Israel. Entonces aquí ya tenemos una luz, una mujer encinta, lo está diciendo Isaías, que se refiere al pueblo de Dios. Vayamos a ver otro versículo que tengo aquí para esto, 2 Corintios 11:2. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. 2 Corintios 11:2. Esta epístola, 2 Corintios, que fue escrita por el apóstol Pablo, y que justamente vamos a buscar ahí, específicamente 2 Corintios, el capítulo 11. En el capítulo 11 nos vamos a concentrar en el versículo. Mira, dice lo siguiente. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Miren qué interesante. En el Antiguo Testamento vimos en Isaías de que se refería a una mujer encinta, a punto de alumbrar, al pueblo de Dios, lo comparaba con el pueblo de Dios. Y aquí, en el Nuevo Testamento, nuevamente se compara una mujer virgen, una mujer pura, virgen pura, ¿no es cierto? ¿Se la compara con qué? Se la compara justamente con el pueblo de Dios también, con el pueblo de Dios. O sea, porque os celo con celo de Dios, hablando del pueblo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, que es Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, para presentaros, o sea, está diciendo en el fondo que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, es igual a una virgen pura, a una mujer pura que está a punto de casarse, de desposarse, virgen, ¿no es cierto?, con su esposo. Entonces, en la escritura hay varios textos que nos señalan que una mujer pura, ¿cierto?, representa a la iglesia de Dios, representa al pueblo de Dios. Entonces, vamos con este pensamiento nuevamente Apocalipsis capítulo 12, ¿ya? Entonces, esta gran señal que se aparece en el cielo es ni más ni menos que la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo pura. ¿Ah? Ese es el significado. O sea, la verdadera iglesia de Cristo pura aparece como una señal en el capítulo 12 de Apocalipsis. Pero no solamente vamos a quedar ahí, porque dice que está vestida del sol. ¿Qué significará eso de vestida del sol? ¿Qué significará el sol? Para eso vamos a buscar también en la Biblia. Vamos a ir a Malaquías. Malaquías 4:2. Malaquías es uno de los últimos libros es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 4:2, ya vimos la mujer especificada, ahora vamos a ver qué significa el sol, porque dice que está vestida del sol esta mujer. Malaquías 4:2. ¿Ah? ¿Lo leo? Sí, adelante. Lo voy a leer ahora, Ya. Malaquías 4:2. Dice, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Bien, aquí, este versículo hay que entenderlo. ¿Por qué? Es un versículo del Antiguo Testamento, pero dice, más a vosotros, en Malaquías, que está hablando con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios, y les está dando un mensaje a los hijos de Dios, a nosotros también, porque somos hijos de Dios, somos miembros de su pueblo. Y le dice, más a vosotros, que sois pueblo de Dios,
los que teméis mi nombre, o sea, los que respetan, que temen el nombre de Dios, nacerá el sol de justicia. Mira qué interesante, dice el sol de justicia. O sea, un sol que tiene relación con la justicia. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de Jehová, se decía Jehová, justicia nuestra. Ujú. O sea, nuestra justicia es Dios, es Jehová, es Cristo. Cristo es nuestra justicia. Entonces aquí dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y en sus alas traerá salvación. Y yo les pregunto, ¿quién es el que trajo salvación a la humanidad? Cristo. Este es un símbolo de Cristo. Entonces cuando dice aquí, a ustedes que temen mi nombre, que respetan a Dios, que respetan la voluntad de Dios, en ustedes nacerá el sol de justicia, la luz abundante de justicia, y en sus alas traerá salvación. Este es un símbolo de Cristo. Entonces, mira qué interesante. La mujer de la que estamos hablando, una mujer pura, una mujer que es la iglesia de Dios, está vestida de la justicia de Cristo. O sea, ese vestido blanco, impecable, tan blanco, tan impecable que llega a brillar como el sol, simboliza la justicia de Cristo. Está cubierta la justicia de Cristo. Los que han escuchado la clase sabática se acuerdan de la palabra expiación. Ujú. La palabra expiación significa cubrir algo que tiene pecado y Dios lo cubre con su justicia para que no se vea el pecado, para alcanzar el perdón, la salvación. Entonces, justamente aquí esta mujer está expiada, está cubierta con la justicia de Cristo. ¿Ya? Pero vayamos también a Salmos. Salmos 34:11. Salmos 34:11. O O no, o sea, 84. 84:11, perdón. Dice, ¿Qué dice? a ver acá. Hoy le damos la bienvenida a los amigos que se conectaron. ¿Cierto? Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Ahí está claro, ¿cierto? Porque sol y escudo es Jehová Dios. O sea, ¿qué simboliza el sol? A Dios, Al a Señor. Jehová, específicamente a Cristo, nuestra justicia, justicia nuestra. Entonces, reiteramos, esta mujer pura, que es la iglesia de Cristo, está cubierta por la justicia de Cristo. Por eso está vestida del sol. Ahora, ¿qué significará la luna? Porque todo aquí es brillante, la luna, el sol, las estrellas, ¿pero qué significará la luna? Vamos a ir que está a los pies, ojo, la luna está a los pies de la mujer y es el reflejo de la luz del sol. O sea, tiene que ser algo que es el reflejo de la luz de Cristo, de la luz de Dios, que refleja la luz de Dios, que no tiene luz en sí mismo, pero es el reflejo de la luz de Dios, ¿no es cierto? Para nosotros está a los pies de la mujer. Vayamos a Salmo 119, 105. Ya, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Claro. En este texto del Antiguo Testamento, justamente lámpara es a mis pies. Justamente le pega justo a la situación que estamos viendo en Apocalipsis 12. Por eso la Biblia se interpreta y se estudia así. Se estudia comparando textos bíblicos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Así se estudia la Biblia. Y específicamente con mayor claridad las profecías. ¿Ya? Disculpe. Entonces, ¿qué simboliza esa luna que está a los pies de la mujer? Simboliza a la palabra de Dios. La palabra de Dios no es la luz, es el reflejo de la luz de Dios. ¿Mm? ¿Cierto? La palabra de Dios no es Dios, pero la palabra de Dios es el reflejo de Dios, de la voluntad de Dios, la cual tiene la capacidad de iluminar nuestros pies, iluminar nuestro camino, nuestro sendero, por donde debemos andar. Y además, ¿por qué están los pies de la mujer? Uno, porque la guía por el camino que tiene que tomar, y segundo, porque es su sustento. Sobre la palabra de Dios se sustenta la iglesia de Cristo. O sea, la iglesia de Cristo tiene que tener una íntima relación con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que ser el sustento de sus pies y la luz que ilumina su camino. Bueno, y la luna refleja la luz del sol. Exacto, así como la palabra de Dios refleja la luz de Dios, De de Dios. Jehová, que es nuestro Dios, de Cristo. Es lindo el símbolo. Es muy lindo el símbolo. Pero todavía nos queda algún símbolo, sí. No vamos a darle tanta vuelta, pero es la corona que tiene dos estrellas. La corona que tiene dos estrellas simboliza, en este caso, a las 12 tribus de Israel. Por eso es el número 12. ¿Ya?
simboliza a las 12 tribus de Israel, eh, que fueron los componentes del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces ahí está la figura completa. Entonces, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que esta mujer, específicamente por el tiempo del que estamos hablando, es el pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la mujer está a punto de dar a luz un hijo, ¿cierto? Claro. Está a punto de dar un hijo. Y ahora la pregunta del millón es, ¿quién es el hijo? ¿Quién es el hijo que está a punto de nacer del vientre de este pueblo, de esta iglesia de Cristo, que tiene como sustento su palabra, ¿no es cierto? Y que tiene la corona 12 estrellas, que son los miembros del pueblo de Dios. Por eso están, en el Antiguo Testamento están las 12 tribus de Israel y en el Nuevo Testamento están los 12 apóstoles. Eso no es una casualidad. Eso es porque es un símbolo del pueblo de Dios. El número 12 significa el pueblo de Dios completo, que no falta nada. Vayamos a ver al hijo varón. Mira, a leer Ah, Morín, Apocalipsis 12:5. ya, antes de ver el dragón, Sí, vamos a ver al hijo antes de ver al dragón. Vamos a pasar mejor al hijo. ya, dice, y Apocalipsis 12:5. Vemos quién es el hijo. ella, hablando de esta mujer, día de sol, ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ya. Fíjense cosas muy interesantes acerca del hijo que nació de esta mujer. Primero, dice que este hijo, ¿te acuerdas, Morín, qué es lo que dice? Regirá con vara de hierro. Ya. Ahora yo les pregunto a ustedes, en la Biblia, ¿a quién se menciona que va a regir con vara de hierro en sus textos bíblicos? Oye, regir es gobernar. Claro, ¿Mm? y que fue arrebatado para Dios y para el trono de Dios. ¿Quién será este hijo? Hay una sola opción bíblica que puede ser. Exactamente. ¿Quién? Jesús. Jesús. Es Cristo. Y Cristo, ojo, cuando nació como ser humano, cuando se encarnó y nació de la Virgen María, ¿no es cierto? Nació no cuando estaba la iglesia, todavía la iglesia cristiana no existía. Entonces, la mujer que está hablando aquí es el pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Es el pueblo de Israel del cual nace Cristo. Ya. Ahí estamos viendo la mujer y el hijo. Ahora vamos a pasar a otro personaje importante del capítulo 12. ¿Quién será? Veamos. Vamos a concentrarnos ahora en el versículo 3 y 4. O sea, Apocalipsis 12, versículos 3 y 4. ¿Qué dice? Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ya, aquí hay una cosa interesante. Aparece otro personaje que es muy importante en este texto, en Apocalipsis 12. Es un dragón, pero no es cualquier dragón, es un dragón rojo. Y en realidad el texto bíblico, más que rojo, dice color fuego, kairos, en griego. O sea, es un dragón vestido de fuego. O sea, debe ser como un rojo tan intenso, tan llamativo, que es como el fuego. Mm. Así está vestido este dragón. Y agrega otra cosa. Este dragón específicamente está esperando, dice que está en una posición de expectación. Se paró frente a la mujer, Se para frente a la mujer y ¿qué es lo que quiere hacer? devorar al hijo. O sea, está esperando a que Jesús nazca para hacerle daño, Mm. para matarlo específicamente. Sí, ¿Tú te devorarlo. acuerdas que en la Biblia dice que cuando Jesús nació, el diablo a través de algunos agentes humanos trató de matar a Cristo? Sí, claro. Cuando era muy niño aún, se nos dice que el rey, ¿cómo se llama el rey? Herodes. Herodes, ¿cierto? Trató de saber quién era el Cristo, quién era ese niño especial que había nacido, que estaban buscando los Reyes Magos, y para qué lo estaba buscando, para qué quería saber quién era y dónde estaba, para qué quería.
¿Lo quería saludar? ¿Lo quería adorar? No, Eliminarlo. lo quería matar, lo quería eliminar, porque el diablo trabaja a través de poderes humanos Mm. y trató de eliminar a Cristo desde que nació. Y Dios, obviamente, como quería que el plan de salvación se fuese desarrollando, lo impidió. Pero la verdad es que trató de devorarlo, de asesinarlo desde que nació. Y este dragón está en esa posición para atacarlo. Ahora, una pregunta que es obvia. ¿Quién es este dragón? Bueno, está claramente en el versículo 9. Veámoslo, veamos, pero leámoslo. Versículo El 9 del versículo capítulo 9 12. del mismo capítulo Del capítulo 12, versículo 9, ¿qué dice? se fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mira qué interesante. Ya, súper clarito. Es el diablo. Así de sencillo. Satanás, El claro. diablo actuando a través de agentes humanos, pero es el diablo. Ese dragón. Y es interesante porque el versículo 9 lo identifica de varias formas, no solamente como dragón, lo identifica como dragón, lo identifica como serpiente antigua. ¿Por Claro. qué lo identifica como serpiente antigua? Porque en el fondo está haciendo una referencia al Génesis, Claro, legal. cuando Satanás, a través de un agente, en este caso animal, a través de la serpiente, engañó A a Eva. Adán y Eva. Por eso aquí dice la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañó a Adán y Eva, y aquí dice el cual engaña al mundo entero. O sea, siempre se ha dedicado a engañar, desde el comienzo hasta hoy día. Mm. Y dice que el cual engaña al mundo entero, es específicamente el dragón vestido de fuego. O sea, El es gran el engañador. diablo. ¿Ya? Ahora, veamos un poquito más acerca de este capítulo. ¿Qué más podemos agregar del dragón? El dragón dice específicamente aquí que tiene 7 cabezas con coronas y tiene 10 cuernos. Ujú. ¿Ya? Primero veamos esas 7 cabezas que tienen coronas. Vamos a ir a Apocalipsis 17:9. Apocalipsis 17:9, un poquito más asesinante Apocalipsis que dice Apocalipsis 17:9 con respecto a las 7 cabezas. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes Claro, sobre los cuales se sienta la mujer. ya. Mira qué interesante. Voy a buscar el texto para ampliar un poco el significado. A ver, 7, ¿cuánto dije? 7, 9. 9, ¿ya? Eh, y lee el 10 también. Ya, entonces voy a leerlo Lee todo de el nuevo. 9 y el 10. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Ahí déjalo ahí mejor. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el capítulo 17, ¿ya? Ya. Pero aquí lo interesante es que en Apocalipsis 17, versículos 9 y 10, identifica a las 7 cabezas con 2 símbolos. Es un símbolo que tiene 2 significados. El primer significado es 7 montes. Y el siguiente significado son 7 reyes. Son Claro. 7 montes, 7 reyes. ¿Ya? La cabeza con corona son 7 montes y 7 reyes. Exacto. 7 montes y 7 reyes. Los reyes los vamos a descifrar cuando lleguemos a Apocalipsis 17. Eso va a quedar pendiente. Cuando lleguemos a Apocalipsis 17, vamos a descifrar el símbolo de los 7 reyes. Vamos a tener que esperar para eso, porque no podemos hacerlo todo de inmediato. Eso tenemos que esperar hasta cuando sea más necesario descifrar quiénes son esos 7 reyes que simbolizan las 7 cabezas. Pero dice algo interesante. Este símbolo tiene 2 significados. El segundo lo vamos a dejar aparte para más adelante, los 7 reyes. Pero ahora vamos a analizar los 7 montes. ¿Qué significan los 7 montes? Bueno, la ciudad se conoce como la ciudad de las 7 colinas o los 7 montes, es Roma. ¿Ya claro? Es Roma. Sí. Y justamente en el Apocalipsis 17, cuando ustedes analizan, se dice que hay una mujer que es una prostituta, una ramera, que se sienta sobre los 7 montes, Ujú. sobre los 7 montes. Y esto es súper interesante, porque cuando es una mujer pura, como la que está en Apocalipsis 12, es una iglesia pura, la iglesia de Cristo. Pero cuando es una mujer impura, que se compara con una prostituta, es una iglesia prostituida, que no ha obedecido a la voluntad de Cristo. Y esta iglesia se siente específicamente sobre los 7 montes. Es un símbolo de la ciudad de las 7 colinas.
que es Roma. Roma. Es un símbolo de dos poderes. El poder del Imperio Romano en la antigüedad y el poder que sustituyó al poder del emperador romano, que es el poder papal. Ujú, Esos son los dos símbolos. El poder del emperador romano, el imperio romano, y después el sucesor del poder del imperio romano, que fue el poder papal, ujú. que tiene su sede, su asienta en la ciudad de las siete montes o de las siete colinas. Entonces, mire qué interesante. Estamos descifrando esto. O sea, este dragón hace esta acción de tratar de devorar al Hijo de Dios, ¿no es cierto?, a Jesús, mientras está gobernando el Imperio Romano. Mientras está gobernando el Imperio Romano, mientras las coronas están en los siete montes en Roma, es cuando este dragón hace este ataque. O sea, justamente cuando todavía el Imperio Romano todavía gobernaba, que eso es justamente lo que pasó. Cuando Jesús nació, cuando trató el diablo de devorarlo cuando nació, el que gobernaba el mundo era el Imperio Romano, Sí. ¿cierto? Ajá. Pero sigamos adelante con las señales. A ver, ¿qué más podemos agregar acerca Ah, tiene 10 cuernos. Bien. Vayamos a Apocalipsis 17:12. Y dice, y los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes. También es clarito acá. ¿Ah? Claro, 10 reyes. 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ya. Quiero identificar, eso lo vamos a ver también en Apocalipsis 17. Pero quiero identificar que estos cuernos simbolizan 10, reyes. 10 reyes. 10 reyes. Daniel 7, vamos a ir a Daniel, Antiguo Testamento, Daniel 7, versículos 23 y 24. Daniel 7, versículos 23 y 24. Ahí en el Antiguo Testamento vamos a detener un poco también este símbolo de los 10 cuernos. Son reyes. Ya. ¿Ya? Daniel 7, Versículos 23 y 24. ya. Dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Este es una profecía del Antiguo Testamento de Daniel. Esta bestia espantosa y terrible que se describe aquí es el Imperio Romano. No lo vamos a estudiar ahora, pero es el Imperio Romano. Y los 10 cuernos que aparecen del Imperio Romano son las tribus bárbaras. Cuando cayó el Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, ¿cómo cayó? No cayó porque lo conquistó su imperio, Mm. sino que varios pueblos bárbaros, los alamanes, los suevos, los vándalos, los burgundios, varios pueblos diferentes, lo atacaron y lo despedazaron e hicieron caer al Imperio Romano. Eso está simbolizado por estos 10 cuernos. Entonces son reyes que en el fondo hicieron caer al Imperio Romano. Pero eso lo vamos a ver. Pero lo interesante es que en este caso dice que las coronas están en las cabezas y no en los cuernos. Fíjense en ese detalle. Las coronas están en las cabezas y no en los cuernos. Porque cuando lleguemos a Apocalipsis 13, que es esta semana, se va a producir un cambio, un cambio. Las coronas van a pasar de las cabezas a los cuernos. Ujú. Y eso es súper importante entenderlo. Lo repito. En Apocalipsis 12 las coronas de este dragón no están en las cabezas, no en los cuernos. Pero cuando pasamos a Apocalipsis 13, las coronas cambian. Ya no están en las cabezas, sino que pasan a los cuernos. Eso tiene un significado que lo vamos a revelar la próxima semana. Pero quédense con esa idea. Mm. Sigamos adelante. Ahora, dice que tiene una cola. ¿Qué hace la cola? Arrastra. Arrostra a la tercera parte de las estrellas del cielo. Sí. ¿Cierto? Dice el versículo 4. ¿Qué significa la cola? Vamos a verlo. Isaías 9:15. ¿Qué significa la cola? Esa cola que arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Dice de las estrellas del cielo, no de la tierra. Esto ocurre en el cielo. Porque es interesante, porque la Claro. mujer es un agente terrenal de acá de la tierra. Pero el dragón participa en el cielo y en la tierra. Eso lo vamos a ver en este texto. Se ve algunas imágenes que están en el cielo y algunas imágenes que están en la tierra. O sea, están los dos lugares. ¿Ah? 9.
Isaías Isaías, 9:15. Isaías ¿Qué 9:15. significa la cola? Dice, el anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. ¿Qué significa entonces la cola? La mentira, La mentira, el el engaño. engaño. Suelta mentiroso es la cola. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significan las estrellas? Las estrellas son los ángeles del cielo, porque son las estrellas del cielo. Entonces, cuando el diablo estuvo en el cielo y empezó a rebelarse contra Dios, con el engaño, con la mentira de su cola, se llevó a la tercera parte de los ángeles del cielo. O sea, dos Exacto. tercios de los ángeles se mantuvo leal a Dios, pero un tercio de los ángeles fueron engañados y arrastrados por el poder del demonio, ¿cierto? Y aquí hay una cosa interesante. Esos ángeles que fueron arrastrados por el engaño del diablo, ya no son ángeles. ¿Cómo se les conoce ahora? Demonios. Ahora son los demonios. Los demonios, los ángeles que están de parte del diablo, son justamente esta tercera parte de los ángeles, que son millones de ángeles, que fueron arrastrados por el engaño de Dios, o sea, perdón, el engaño de Satanás en el cielo. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos cosas muy interesantes. Hemos identificado a la mujer, al dragón, al hijo. A ver qué otros personajes importantes hay en este relato de Apocalipsis 12. Está Está Miguel. Miguel. Miguel en el versículo 7. Leámoslo. Apocalipsis 12, 7. ¿Qué otro personaje Dice, aparece? Aparece Miguel. dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Otra vez el cielo. Claro, O sea, es increíble que esto revele las cosas que pasaron en el cielo y que claro. van a pasar Aquí también. se ven escenas del cielo y de la tierra. Sí, es Sí, cierto. Las escrituras tienen esa cualidad. sí. Y Apocalipsis tiene mucho eso. Juega con imágenes del cielo y de la tierra. Va combinándolas. Sí, el Señor está misericordioso en revelar nuestras cosas. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Mira qué interesante. Ahora se produce en el cielo, después de que Satanás engaña a la tercera parte de los ángeles, se produce una batalla en el cielo, no en la tierra, en el cielo. ¿Entre quién? Entre Miguel y sus ángeles y el dragón Satanás y sus ángeles. Se produce una lucha. ¿Quién será Miguel entonces? ¿Tú sabes qué significa Miguel? Miguel, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Eso significa Miguel. Entonces significa que es Cristo, que es como Dios, que está luchando contra el diablo en el cielo. Y mira qué interesante porque eh, dice el versículo 8 y 9. Lee el versículo 8 y 9. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles, o los demonios, fueron arrojados con él. Exacto. Es decir, que después de esta batalla en el cielo, el diablo se le cerró totalmente la puerta del cielo, no pudo entrar más. Si ustedes leen el libro de Job, en el libro de Job se menciona un detalle súper interesante. Se dice que el diablo, en los primeros capítulos de Job, entraba delante de Dios. O sea, siendo que había venido a la tierra y había engañado a Adán y Eva y estaba gobernando en la tierra, dice que entraba ante el concilio de Dios y se presentaba delante de Dios todavía. El demonio pasó un tiempo antes de que fuera echado definitivamente, echado totalmente del cielo. Y se describe aquí ese momento cuando Cristo, ¿cierto? Con sus ángeles echa al demonio y sus ángeles. Eso lo vamos a analizar un poquito más adelante, pero lo importante es que Miguel es Cristo, otro símbolo de Cristo. Ahora, hay otro personaje más que es el que está en Apocalipsis 12:17. ¿Quién está en Apocalipsis 12:17? Está, espérate, yo me demoro un poco más porque es una Biblia que tiene 4 versiones en paralelo, así que me demoro en buscarlo. 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Acá hay un remanente. Sí. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Qué interesante. Al final del capítulo aparece un grupo especial. Dice que el dragón estaba lleno de odio, de ira, de venganza, deseo de hacer daño a la mujer y se fue a hacer guerra contra un grupo específico, contra la descendencia de la mujer, contra la descendencia de la iglesia de Dios.
Y estos tienen dos características, según dice Apocalipsis 12:17. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ya? Y ahí tenemos todos los personajes. Hemos visto todos los personajes en este capítulo. Hemos visto a la mujer, al dragón, al hijo, A a Miguel Miguel, y el remanente. al remanente, y hemos visto también quiénes son esa tercera parte de las estrellas del cielo, que son los ángeles que pelearon con Satanás contra Cristo en el cielo y fueron Ujú, expulsados junto con Satanás del cielo, según lo que nos dice el texto de Apocalipsis capítulo 12. ujú. Ahora, vayamos a ver qué relación es la que nos dice que existe en este texto entre el dragón Y la mujer. y la mujer. Porque es un texto, o sea, hemos visto varios personajes, pero personajes muy importantes de este capítulo son el dragón y la mujer, porque se produce una interacción entre el dragón y la mujer. El dragón y la mujer no son dos cosas que van independientes y nunca se ven, sino que dice que la escritura dice Apocalipsis 12 que interactúan, se relacionan. ¿Pero qué tipo de relación tienen? Eso es lo que vamos a averiguar ahora. Veámoslo. Veámoslo. ¿Qué leemos primero? Apocalipsis 12, 4 al 6. Apocalipsis 12, 4 al 6. Vamos a volver un poco. Dice, y su cola arrastraba, hablando del dragón, de Satanás, la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y otra vez volvemos a leer. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Mira qué interesante. Mm, La mujer que es la iglesia da a luz a Cristo, ¿no es cierto? Dice que Cristo es protegido de los ataques de Satanás, pero llega un momento que Él es arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre después de la crucifixión de Cristo, cuando Cristo es muerto, cuando Cristo resucita, cuando Cristo está un tiempo con sus discípulos, 40 días, y definitivamente, como dice Hechos capítulo 1, Cristo asciende al cielo, ¿cierto? arrebatado para Dios. Asciende al cielo, y ahí se cumple literalmente esto que estamos leyendo aquí. ¿Y para qué sube al cielo? Sube al cielo, ni más ni menos, para empezar a hacer la labor que nosotros conocemos como la labor sumo sacerdotal, labor que hace en el lugar santo, en el lugar santísimo, en el santuario del cielo, como nuestro sumo sacerdote, intercediendo para que nosotros podamos alcanzar salvación en su sacrificio y a través de su intercesión por nosotros como sumo sacerdote. Él todavía trabaja por nosotros. No todo Exacto. terminó en la cruz. No todo terminó en la cruz. Ascendió al cielo para hacer otra labor importantísima, Mm, que era tan importante como la muerte de la cruz. Pero mira, dice que el dragón es súper agresivo con el hijo, pero el dragón fue agresivo solamente con Cristo o también fue agresivo con la iglesia. también con la iglesia. Claro, porque el versículo 6 nos agrega que cuando Cristo es rescatado y es llevado al cielo para cumplir esta labor que dijimos, el versículo 6 dice que, y la mujer huyó, tuvo que huir al desierto porque tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y aquí hay un periodo de tiempo profético que yo se los he mencionado reiteradamente, los 1260 días o los 1260 años, que también se conocen como los 42 meses, y tiempos y medio tiempo. Esas tres formas de decirlo son exactamente el mismo periodo profético. Este periodo profético va desde el 538 después de Cristo, cuando se da el edicto de Justiniano, que le da poder temporal y espiritual al papado, incluso para corregir herejes y para tener un rol de justicia, Entre comillas. entre comillas, y termina en 1798, cuando el poder papal es terminado Ujú. por el poder del ejército francés, ¿cierto? Que fue el ejército revolucionario que apareció a raíz de la Revolución Francesa, que fue en 1789, Mm. ¿cierto? Dani, ¿y qué significa que huyó al desierto? Ah, aquí hay una cosa interesante. La Y la mujer Biblia, huyó al desierto. claro, es un lugar que le tiene preparado Dios, ¿no? Para ser sustentado por 1260 años. Lo que pasa es que hay que entender que en la Biblia, cuando se habla de agua, ¿vamos a ver ese símbolo? Vamos.
Apocalipsis 17:15, perdón, 17:15, vamos a ver lo que en la Biblia significa el agua, que es totalmente lo contrario a un terreno desértico, donde no hay agua. ¿Qué significa agua? Cuando hay muchas aguas. ¿Qué significa? Apocalipsis 17:15. Dice, y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, las aguas que simbolizan multitudes Claro. de gente, donde hay mucha gente. Entonces es interesante, porque ¿qué quiere decir esto? Que la iglesia de Cristo tuvo que ser protegida por Dios en lugares deshabitados, Ciertos. en lugares desiertos. O sea, fue perseguida por el diablo a través de los poderes terrenales, ¿cierto? Que empleó el diablo para atacar a la iglesia, y Dios protegió a su iglesia aislándola. ¿Dónde la aisló? Por ejemplo, en los Alpes suizos. Nuestros hermanos, los valdenses, tuvieron que vivir entre medio ¿cómo se llama? De las montañas para poder sobrevivir. O sea, la iglesia se tuvo que esconder. La iglesia tuvo que esconderse para poder sobrevivir durante el poder papal. Porque los que eran descubiertos eran asesinados o torturados a través de las torturas de la Inquisición y a través de la hoguera. Entonces, la iglesia tuvo que ser protegida en un lugar desierto. Y la iglesia tuvo que pasar por esa situación en que no pudo tener una vida pública abierta porque era perseguida. ¿Ya? Ahora, eso es lo que ha hecho el diablo a través de sus instrumentos humanos para perseguir a la iglesia. Pero aquí se produce algo interesante. Esta relación entre la iglesia y la mujer, la iglesia y el diablo, no solamente está mencionada en Apocalipsis 12, 4 al 6, también está mencionada en Apocalipsis 12, 13 al 17, la última parte del capítulo 12. Se menciona dos veces la relación entre la mujer y la iglesia, o sea, de la mujer y el diablo. Ya dice 12 del 13 al 17. Exacto, la segunda mención sobre esta relación. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo. Qué interesante. Se repite la misma historia. La primera parte de Apocalipsis 12 y la última parte de Apocalipsis 12 repiten la misma historia. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice lo siguiente: dice que el dragón persigue a la mujer. Después de que el dragón es echado del cielo, persigue a la mujer. O sea, después de que Cristo asciende al cielo y se presenta delante de Dios, delante de su trono, que eso está en Apocalipsis capítulo 5, en ese momento es cuando es echado fuera el dragón. En ese momento se produce la batalla entre dragones, o sea, el dragón y sus ángeles, y Miguel y sus ángeles, y es echado fuera el dragón. O sea, después de que Cristo murió y ascendió al cielo, Ahí lo el echaron diablo ya no tuvo definitivamente. ninguna entrada más en el cielo, nunca más. Fue expulsado totalmente porque ya se comprobó con la muerte de Cristo la culpabilidad del diablo y que tenía que recibir las consecuencias de esa culpabilidad. Pero ahora Cristo empieza otra etapa del plan de salvación. Pero mira, ¿qué es lo interesante? Esta segunda parte, ¿qué es lo que nos menciona? Dice, el dragón persigue a la mujer. Lo mismo que nos menciona el otro trozo. La mujer es sustentada en el desierto por 1260 años. Lo mismo que nos menciona el otro trozo. Pero ahora agrega una cosa interesante. Dice que el dragón trata de ahogar a la mujer con un río y la mujer es ayudada o salvada por la tierra. Claro, porque la tierra se abre y el río Y traga el río. traga el río. ¿Ya? Y la última parte dice que el dragón le hace la guerra a su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo, que son sus hijos, su Los descendencia. hijos de la iglesia. Mira qué interesante, el primer trozo, el hijo es Cristo. Trata de devorarlo el dragón.
Y esta segunda parte es el remanente final de la iglesia, Sus hijos. sus hijos. ¿Ves que se repite la historia? Sí. ¿Sí? Y es súper interesante porque ahora tenemos que descifrar. Es el dragón, el diablo que ataca a la iglesia, que va a atacar en el futuro de lo que escribió Juan, al remanente final de la iglesia, que está mencionado en el versículo 17, pero en el intertanto agrega algo que no está en la primera parte, que es que el dragón lanza un río para ahogar a la mujer. Acuérdense que agua significa multitudes de gente, o sea, lanza a las multitudes de gente contra la mujer para destruirla, para ahogarla, destruirla. Y dice que la tierra, o sea, un lugar sin agua, un lugar desierto, la ayuda Ujú. y la protege y permite que no sea ahogada. Por un tiempo largo, 1260 años. Exacto. ¿Qué simbolizará esto? Si nosotros vamos a la historia, que es muy importante saber historia para poder interpretar las profecías bíblicas, ¿a qué momento se nos está refiriendo? Se nos está refiriendo al momento que la iglesia fue perseguida en Europa por los reyes y por el papado, por el poder político religioso de la época, El agua. que es el agua, que las multitudes perseguían al pueblo de Dios y querían destruir al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Por eso fue sustentada por 1260 años, durante todo el periodo de poderío papal, desde el 538 después de Cristo hasta 1798. ¿Cuántos hermanos nuestros murieron en la hoguera? Murieron torturados terriblemente. ¿Cuán valientes fueron para seguir fieles al Señor en toda esa época? Fueron perseguidos durante todos esos mil y tantos años de persecución. Pero se nos dice que ocurre un acontecimiento especial. ¿Cuál es el acontecimiento especial? El acontecimiento especial, no me acuerdo la fecha, lamentablemente no la anoté, es el momento cuando peregrinos europeos viajan desde Europa en el Mayflower hasta las costas de América del Norte. Ujú. Hasta las costas de América del Norte. Y estos peregrinos, que se conocen como los padres peregrinos, viajan desde Europa hasta América del Norte y llegan a este lugar para establecer un lugar en donde ellos puedan adorar a Dios libremente, donde no haya reyes ni papas que los persigan. Y es ahí, en Estados Unidos de Norteamérica, donde la iglesia cristiana logra fructificar, huyendo la tierra, porque Norteamérica era un lugar relativamente despoblado comparado con Europa. En ese lugar, ¿no es cierto?, la iglesia logra llegar y ser sustentada por Dios y Ujú. ser protegida de 1620. 1620, ya, esa es la fecha, 1620. Tomamos en cuenta 1620, obviamente 1620 está entre el 538 y 1798. Ese es el periodo de persecución eh, del poder Y político religioso. Mayflower era el nombre del barco, El con mes, flor de mayo. Flor de Mayo, sí. El Flor de Mayo, ¿no es cierto?, fue donde los padres peregrinos, que eran cristianos, huyeron de Europa para poder llegar a un lugar en que pudieran adorar a Dios libremente, sin la oposición de ningún rey Y y de ningún ningún papa. papa. Es establecido. Y ese fue el origen de las colonias norteamericanas que dieron origen también a Estados Estados Unidos Unidos. de Norteamérica. ¿Ya? Ahí está. Ahora, hemos analizado gran parte del capítulo 12, pero nos queda una parte, la parte central. Vamos a ver Apocalipsis 12, versículos 7 al 12. La parte central. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, no quería ni mencionárselos, pero el Apocalipsis capítulo 12 está escrito en forma de quiasmo. Sí, está escrito. Escrito en forma de quiasmo. ¿Se acuerdan lo que era el quiasmo? Es Bueno, una estructura literaria invertida. claro, Ujú. se mencionan cosas aquí y acá, Parecidas, en paralelos, paralelos, porque la idea es llegar a un punto central que es el punto más importante. claro. El punto central, el punto más importante. Por eso, en la primera parte había un hijo que era atacado por el dragón, quería ser devorado, estaba la mujer, los 1260 años, y en la parte final está lo mismo. Está lo La mismo, pero al mujer con un revés. remanente que también va a Claro. ser atacado por el dragón, ¿no es Claro, cierto? entonces esto primero se relaciona con lo último, lo Claro, que sigue en segundo lugar con el antepenúltimo y así lo que está en el centro es lo más importante. exacto. Es como una estructura de X, de quiasmo. De X, justamente, que Claro, amo. es la manera de destacar.
El centro. el centro. Lo más Entonces importante. ahora vamos a ir al centro. Vamos a ir al centro del quiasmo. Al centro del quiasmo. Oye, mira, nos quedan 5 minutos. Ya, vayamos a Apocalipsis capítulo Pero vamos al centro. 12, Esto es sumamente versículos interesante. 7 al 12. Entonces, el centro de este capítulo, de esta porción, es lo que vamos a leer ahora. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Mira qué interesante. El centro de este quiasmo, el centro del capítulo 12 es esto, es una escena celestial. El resto del capítulo 12 son escenas terrenales de la tierra, pero esto ocurre en el cielo. Y se nos dice que cuando Cristo asciende después de su muerte al cielo, se produce una batalla entre Cristo y sus ángeles, el dragón y sus ángeles, donde el dragón pierde. ¿Por qué? No es una batalla literal a espada y a cuchillazo y a combo, no. Es una batalla de argumentos, en los cuales el diablo se quedó sin argumentos. ¿Por qué? Porque el diablo acusó a Dios que era injusto, que era malo, que era aquí, que era dictatorial, y ahora, cuando Cristo muere por nosotros, entrega su vida voluntariamente por nosotros y logra la salvación por nosotros, todos esos argumentos que tenía el diablo contra Dios y contra Jesús específicamente, caen por tierra y se hacen pedazos. Porque ante el amor de Cristo, lo que Cristo hizo por la humanidad y fue capaz de hacer por la humanidad, el diablo ya no tiene más argumento. Fue echado del cielo. Y se le impidió que volviera a entrar al cielo. Hasta ese momento podía entrar ante la presencia del Señor y podía argumentar. Pero aquí ya no tiene más argumentos que decir. Por eso dice versículo 7, 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fue ese momento que ya fue arrojado totalmente a la tierra, no tiene más entrar en el cielo. Entonces, versículo 10 dice: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora que ha ocurrido esto, ahora que Cristo murió y ascendió al cielo, ahora que Cristo es entronizado en el cielo, como dice el capítulo 5 de Apocalipsis, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Te das cuenta de lo que dice aquí? ¿Te acuerdas del capítulo de Job? Cuando el diablo estaba delante de la presencia de Dios. Exacto. ¿Qué es lo que hacía el diablo con respecto a Job? Acusarlo. Acusarlo. O sea, Job te sigue, te adora, porque resulta que tú le das esto, pero si tú le quitas esas cosas, él no te adoraría. ¿Te acuerdas? Sí. Esa es la misión que hacía el diablo en el cielo hasta ese momento, acusar de día y de noche a los hijos de Dios. Pero dice aquí, alegrar, ¿por qué? Porque ha llegado la autoridad, el reino de nuestro Dios, la autoridad de Jesucristo, que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora el diablo ya no puede hacer esa labor en el cielo. No puede entorpecer el plan de salvación más, porque Cristo está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Primero en el lugar santo, en 1844, y después en 1844 hasta ahora, en el lugar santísimo. Qué Y es importante lo que está en el centro de esta porción. importantísimo, Está escrito además en porque una especie de poema. Cuando es la victoria de Cristo. Está diciendo aquí que lo que ocurre acá en la tierra, que la iglesia es perseguida por el diablo, es una señal de la victoria de Cristo. Cristo ya es victorioso y la iglesia va a ser victoriosa en Cristo. Y es muy interesante porque este es el centro de lo más importante de Apocalipsis 12. Y entonces,
Como en el tiempo de Cristo, o sea, de Juan, cuando escribió el Apocalipsis, no existía la negrita, La cursiva, la cursiva, el el subrayado, subrayado, no existían las comillas. las comillas, no existían ese tipo de instrumentos que nosotros hacemos para destacar textos. ¿Cómo se hacía? ¿Tú sabes cómo se hacía o no? Bueno, con esta estructura de quiasmo y Claro. también con poemas. Claro, cuando tú querías destacar mucho algo, lo ponías en un quiasmo. Pero además, si lo querías destacar aún más, Lo pones en un poema. cambiabas, El cambiabas estilo el literario. estilo literario, pasabas de la prosa, Eso es bello. pasaba de la prosa al poema. Y aquí les voy a leer el poema. El poema que está escrito aquí, que en el original en griego es un poema, es el siguiente, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ese es el poema. El poema es que ante los ataques del diablo contra su iglesia, Cristo ya venció. Y sus hijos, que están dispuestos a entregar su vida en las manos de Cristo, han aceptado a Cristo y son capaces de menospreciar sus vidas hasta la muerte, incluso por Cristo. Dice Cristo que son más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Mm? Ese es el centro del Evangelio, del Apocalipsis capítulo 12. La victoria del pueblo de Dios. Pero el versículo 12 nos advierte así: si bien ya somos victoriosos en Cristo, si bien ya Cristo venció y el diablo está totalmente derrotado, el diablo, a pesar que está derrotado, ¿cómo salió del cielo? ¿Cómo crees tú que salió del cielo? ¿Habrá salido contento? No, enojadísimo. Muy molesto porque perdió. Claro. Y entonces salió más agresivo que nunca. Y él dice, como yo me pierdo, le voy a hacer daño al Señor, de esta manera haciendo perder a sus hijos. Este es el plan de Dios. Yo me pierdo, Como no puede atacarlo a él, pero todos se pierden. ataca a sus hijos. Todos se Ese pierden es el conmigo. pensamiento que tienen. Por lo tanto, por eso dice el Es muy versículo, cobarde. por eso dice el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe que tiene poco tiempo desde que fue echado al cielo. Entonces, como que sabe que queda poco tiempo, ha descendido con gran ira para destruir al pueblo de Dios. Entonces, ahora, con mayor razón, analicemos el último versículo, el versículo 17. ¿En qué se va a reflejar esta ira en el tiempo del fin? Porque acordémonos que de aquí para adelante todo va a ser el tiempo del fin. Ya no vamos a volver atrás. Todo es el tiempo del fin, de 1844 en adelante. No hay nada más para acá. Todo es escatológico, todo el tiempo del fin de aquí adelante. Capítulo 13, 14, 15, todos tiempo del fin. No hay nada más atrás. Entonces, el centro de esto, a lo que apunta el capítulo 12, es al versículo 17. ¿Por qué? Porque dice, entonces el dragón, que está muy airado, muy molesto, está lleno de ira contra la iglesia, contra la mujer, y específicamente está lleno de ira contra el resto de la descendencia de ella. Por eso va a hacer guerra contra ellos, contra el resto de la descendencia contra ellos. Que es un Iglesia, remanente. un remanente, va a hacer guerra contra ellos específicamente en el tiempo del fin escatológico. Y este pueblo del tiempo del fin tiene dos características. Una, guarda los mandamientos de Dios, que son los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, y tiene el testimonio de Jesucristo, que lo vamos a ver un poquito más Más adelante. adelante. Sí. Y eso es el capítulo 12 de Apocalipsis. Estamos linda. Bueno, la próxima clase va a ser de Apocalipsis capítulo 13, que son las dos bestias, una bestia que sale del mar y otra que nace de la tierra. Así que vamos a ver ahí Ay, nuevamente, una otra nace del vez. mar y Y otra otra de nace de la la tierra. tierra. Esa Así tierra que tendrá relación con Estados Unidos. eso es un spoiler. Sí, bueno, Bien. Gracias, Daniel. Te damos las gracias.